Bueno, vamos a hablar un poco entonces de los conceptos básicos del sistema, ya que, como les comenté, soy un firme creyente que siempre hay que afianzar los conceptos básicos para empezar a construir a partir de ese punto. Cuando estamos hablando de conceptos básicos, el primero que nos aparece es en sí el concepto de sistema. ¿Y qué es un sistema? Es una de las primeras cosas que tenemos que definir. Cuando hablamos de sistema, en forma indirecta nosotros conocemos muchos sistemas, vivimos en sistemas, usamos sistemas, independientemente si son informáticos o no, y acá tenemos algunos ejemplos como el sistema planetario, bancario, numérico, educativo, de salud e informático, que es en realidad lo que más nos compete. Pero como elemento común encontramos justamente elementos individuales que los componen, a los cuales llamamos componentes. De esa manera, entonces, un sistema se transforma en un elemento de componentes, un conjunto de componentes que tiene como objetivo dar un servicio a las personas que lo usan. Existen ciertas cosas como algunos conceptos de sistema que no están realmente pensados para un objetivo, pero los que nos competen en particular, sí. De hecho, si se ponen a ver, muchos de estos sistemas usan sistemas informáticos como soporte para poder funcionar. Entonces, cuando estamos hablando de estos sistemas, vamos a empezar a tratar de entenderlos como un grupo de componentes. Estos componentes que tienen interrelaciones es justamente una de las primeras cosas que tenemos que definir o tenemos que empezar a entender para poder entender un sistema, ¿sí? Además, el sistema por sí solo no existe en el vacío, puede tener interacciones con otros sistemas y con otros componentes. Cuando hablamos de los componentes en sí, y sobre todo de un sistema informático, los podemos agrupar en tres grandes grupos: componentes de hardware, software y el componente humano. Y es muy importante, de hecho, tener en cuenta el componente humano de un sistema. Esa es una de las cosas que hablamos durante la clase del jueves. El software es justamente los programas, el soporte de código que usamos para poder hacer funcionar los sistemas informáticos. Y el hardware es el soporte con el cual podemos justamente instalar ese software que estamos desarrollando. Dentro del libro de Kendall, los sistemas los clasifican en sistemas de procesamiento de transacciones, sistemas de automatización de la oficina, típico procesadores de texto y páginas tipo Excel. Después, sistemas de distribución de conocimiento, como bases de know-how, etc. Sistemas de información gerencial, normalmente para poder tomar decisiones. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones, y hablamos un poquito de la diferenciación, porque el sistema de información gerencial tiende más a lo que es Business Intelligence y sistemas de apoyo a la toma de decisiones más a cuestiones inmediatas. Sistemas de expertos son básicamente aquellos en los cuales se crean para un fin muy específico. Aplicaciones de comercio electrónico y sistemas web, bueno, esos existen múltiples ejemplos de soporte, desde lo que son páginas como Mercado Libre, Amazon, eBay. Incluso existe un sistema donde se puede enviar dinero a través de WhatsApp, que no está muy en uso acá en Argentina, pero lo han usado en otros lugares. Y después, sistemas de planeación de recursos empresariales, ERP, que esto en realidad es más un conglomerado de distintos tipos de sistemas, que es básicamente cuestiones como SAP, Navision, sistemas de ese tipo, ¿sí? Incluso en algunos casos sistemas de ERP incluyen sistemas de administración de clientes o CRMs. Bien, el libro menciona algunos tipos de sistemas más, pero me parece que estos son los más importantes. Respecto a los tipos de sistemas de acuerdo a su estado, y esta es una clasificación que no está en el libro, pero que a mí me interesa que la tengan en cuenta, los podemos entender los sistemas como sistemas de startups, que son básicamente sistemas que se encuentran en su etapa de concepción o inicio, se están empezando a desarrollar desde cero. Después tenemos los sistemas ya en funcionamiento, ongoing systems, que son sistemas que ya están funcionando, sobre los que normalmente se hacen cambios, se agregan nuevas funcionalidades
Y de estos podemos tener sistemas que están hechos con plataforma propia, que serían una startup que se convirtió en un sistema funcional, una plataforma heredada, cuando empezamos a dar soporte a algo que ya está instalado, una plataforma múltiple o híbrida, que de hecho suelen ser los más comunes en muchos casos, sobre todo para proyectos grandes, donde tenemos componentes de software y hardware de distinta procedencia. Eso siempre a tenerlo en cuenta. Sobre la parte de análisis, justamente hablamos de qué significa análisis. Y vimos cómo en cierta medida todos lo estamos haciendo. Cuando hablamos de un partido de fútbol muchas veces empezamos a entender cómo están los jugadores, quién tiene que hacer la movida de la pelota para qué lado, etc. En realidad estamos haciendo un proceso de análisis, un proceso en el cual estamos enfrentando un problema, identificando componentes, viendo las interacciones que hay y las resoluciones posibles que tiene, justamente los 4 pasos que están mencionados en el slide. Entonces el análisis de un sistema informático se convierte en un proceso en el cual entendemos el problema que estamos enfrentando, las necesidades del negocio que podemos llegar a tener. Por ejemplo, si alguien me pide un sistema para poder administrar una farmacia, tengo que entender todo el proceso de administración de esa farmacia para poder llevar adelante el sistema. Una vez que lo entiendo, paso al segundo paso, identifico los componentes. ¿Cómo hago para poder administrar toda esa farmacia? Lo divido en la parte de cobros, la parte de inventario, la parte de ingreso a las personas, seguridad, etc. Después identifico el componente humano. ¿Quiénes van a usarlo? Los farmacéuticos, los clientes, quizás algún sistema online, quizás algún sistema de autoservicio que se pueda usar. Después veo cuáles son las interacciones, por ejemplo, qué sistema va a interactuar con qué, en qué situaciones, en qué momento. Una vez que tengo todo eso, reviso todo lo que logré, que pude llegar a entender del sistema desde ese punto y veo si estoy realmente resolviendo los puntos del problema que había tratado de entender inicialmente. Si no, obviamente voy a tener un proceso de revisión que está mal nombrado muchas veces como reingeniería, pero se lo puede entender también de esa manera. ¿Qué hago para entender el problema? Y esto es muy importante, y una de las cosas que les mencioné es la importancia de aprender a aprender. ¿Qué quiero decir con esto en particular? Muchas veces cuando trabajas en sistemas, se puede tener clientes de diverso tipo, ¿sí? Pueden venirte a pedir distintas clases de servicios o incluso uno mismo cuando va trabajando en empresas, los negocios o las necesidades de los clientes pueden cambiar muchísimo. Entonces tenemos que aprender a entender cuál es la necesidad del cliente, cuál es el problema que está tratando de resolver, cuál es la necesidad del negocio, ¿sí? Entonces empezamos con entender el contexto del negocio. Volvamos al ejemplo de la farmacia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona una farmacia? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Muchas veces, si bien una farmacia parece algo muy evidente, pero puede llegar a haber cosas de las cuales no estamos enterados que están pasando por detrás. Después entender el contexto del problema. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que realmente de todo ese proceso de negocio el sistema tiene que solucionar? ¿Sí? Después paso a tratar de entender cuáles son las soluciones que ya existen. Esas soluciones las puedo integrar con alguna cosa, con algo que yo estoy generando. Necesito generar cosas nuevas. De esa manera puedo empezar a entender. O si ya existen, ¿cómo las puedo mejorar? ¿Sí? Y después identificar las dimensiones del problema es básicamente ya empezar a tratar de medir la cantidad de componentes que voy a tener eventualmente, cómo lo voy a empezar a cuáles van a ser las direcciones, etc. ¿Sí? Cuando hablo del proceso de identificar los componentes de un sistema, ¿sí? Es básicamente empezar a descomponer cada una de las partes que tiene. Este es un ejemplo bastante básico, pero tengo un sistema inicial en el cual identifiqué 4 posibles componentes, 4 procesos. Los componentes los puedo entender como procesos, módulos, servicios, las cosas que necesito para resolverlo. Y a su vez, muchas veces cuando empiezo a descomponer o ver los componentes que ya descompuse, voy a encontrar otros procesos que voy a tener que tener en cuenta. Esto lo vamos a ver en detalle también cuando empecemos a ver el sistema como un conjunto de procesos, o como un conjunto de módulos, o cómo lo puede resolver a través de servicios.
¿sí? Otra cosa importante a definir es cuál es el alcance de mi sistema, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Y lo van a ver en algunos lugares, sobre todo en libros en inglés como Scope. Es básicamente de dónde hasta dónde mi sistema da servicio o resuelve o presta soporte a ese negocio, ¿sí? Acá en el ejemplo tenemos un sistema que está funcionando con cobranza, finanzas, inventario y distribución, pero la parte de logística en realidad estoy tocando a través de otro sistema, lo mismo con métodos externos de pago que puedo llegar a integrar. Hay que definir muy bien los límites de un sistema cuando se empieza a trabajar, porque vamos a tener situaciones donde un cliente nos va a indicar que quiere agregar elementos al sistema que originalmente no estaban dentro de lo que nosotros acordamos que se iba a entregar. Si es así, si realmente lo necesitamos agregar, se paga aparte, se discute los tiempos de entrega de otra manera, se lo maneja de otra manera, lo podemos llegar a meter al sistema, pero ya con el entendimiento de que está por fuera de lo que se había originalmente planteado para hacer. Y ahora, la última cosa que estuvimos hablando es por qué necesitamos del análisis, ¿sí? Tenemos que entender bien cuál va a ser el negocio, el problema que estamos resolviendo, los componentes que vamos a necesitar, el componente humano, eventualmente incluso cuál es el soporte de hardware que se va a necesitar, porque de todo eso después vamos a tener que hacer un proceso de planeamiento para distribuir tareas, para ver cuáles son las necesidades de los proyectos o de los sistemas que estamos realizando. Y si no lo hacemos bien, el planeamiento que viene posteriormente puede ser erróneo, puede llevar a traernos cosas que no están consideradas o que, si he de ser honesto, muchas veces incluso con un análisis muy detallado son cosas que pasan, pero el objetivo es tratar de reducir justamente esas ocurrencias para que todo el proceso de análisis, todo el proceso de diseño que se va a hacer, de diseño funcional, sea lo más cercano a lo que se va a empezar a trabajar a futuro. Bueno, esto fue lo que hablamos el jueves. Yo voy a estar nuevamente subiendo una pequeña guía para que ustedes puedan empezar a hacer el trabajo respecto a estos primeros puntos. Y bueno, los veo el jueves que viene.